Características del receptor GNSS Galaxy G2. El número de canales de 1598 le permite a Galaxy G2 mejorar la performance, el seguimiento, las transferencias de datos diferenciales con una superioridad a otros receptores. Es multifrecuencia, multiconstelación, con la capacidad de poder grabar datos de hasta 20 Hz. Precisión del posicionamiento con el receptor Galaxy G2, ya sea en la metodología DGPS, estáticos y sus variantes, como el estático de observación prolongada, estático estándar, estático rápido, o el PPK o el RTK con sus variantes, el RTK UHF o el RTK N-Trip. Galaxy G2 es preciso. En el estático de observación prolongada permite resultados tan fiables con partes por millón de 0.1 en el horizonte y 0.4 en la vertical. Muy preciso. Y también en el RTK sigue siendo beneficioso su precisión, debido a que tenemos partes por millón en 0.5 para horizonte y para la vertical. Al igual como en la recolección de datos es preciso para el postproceso o en tiempo real, en el IMU también es bueno. Tenemos precisiones de 1 centímetro más 0.7 milímetros por el grado de inclinación, permitiéndonos con el IMU realizar levantamientos de inclinación de hasta 60 grados respecto a la vertical. Performance del hardware del receptor Galaxy G2. Con Galaxy G2 podemos trabajar en cualquier parte del Perú, porque tiene una capacidad de poder operar en temperaturas extremas, como también de almacenamiento. El índice de protección industrial que tiene Galaxy G2 permite a los usuarios garantizar trabajar en entornos de mucho polvo o entornos donde podemos estar de sumergión en agua con el equipo sin dañarlo. Galaxy G2 cumple con los estándares 1000 STD810G relacionados a los golpes y vibraciones que puede resistir este equipo. Con las baterías internas de Galaxy G2 podemos tener trabajos prolongados de hasta 16 horas en el modo estático, de 8 horas en modo base radio interno, de 12 horas en modo rover radio interno, y en el caso de trabajar en N-Trip vía Bluetooth podemos trabajar hasta 15 horas. El tiempo de carga con Galaxy G2 es de aproximadamente 3 horas para poder operar el equipo durante todo el día. Comunicaciones con el receptor Galaxy G2. Mediante los puertos que tenemos en la parte inferior de Galaxy G2, tenemos la opción de poder comunicarnos mediante el cable tipo C hacia la computadora para la descarga de datos o configurar el receptor. También tenemos para poder insertar una SIM card para las metodologías N-Trip. Tenemos el puerto central para poder comunicar el equipo, ya sea con un alimentador de energía o para la salida de datos, en este caso para equipos de terceros, donde transferimos los datos NMEA. Y el último puerto, el puerto de UHF, la antena de radio interna, para la transferencia de los datos diferenciales. Dentro de los protocolos que utiliza Galaxy G2 para sus comunicaciones, nos permiten trabajar con una gran variedad y esto garantizar las comunicaciones con receptores externos. Protocolos como Farlink, TrimTalk, Zout, Wise, HiTarget, Satel, que nos van a garantizar comunicaciones con diversas marcas
como Topcon, Leica, Trimble, etc. Cuando vamos a trabajar con el protocolo Farlink, vamos a obtener alcances típicos de hasta 8 kilómetros. Podemos trabajar también con redes 4G o 5G que van a permitir una mejor performance en los levantamientos N-Trip. En comunicaciones entre mi receptor y mi colectora tenemos la comunicación Bluetooth, conectado, o la comunicación ágil, el NFC. Bluetooth conectado, Transmisión y almacenamiento de datos. Con el receptor Galaxy G2, el receptor tiene la capacidad de memoria interna de 8 GB que pueden ser expandibles hasta 64 GB. El equipo puede transmitir por FTP, HTTP, los formatos que almacena de los datos de observación, formato nativo STH, formatos RINEX en sus diversas variantes o versiones, los formatos diferenciales también en RTCM y sus variantes, los datos de salida como el NMEA, los datos binarios propios de SOUT, y también soporta incluso formatos para la comunicación por redes, por N-Trip, el VRS, el FKP, el MAC y el N-Trip como tal. Sensores del receptor Galaxy G2. La burbuja electrónica, el IMU, el termómetro son sensores que complementan a Galaxy G2 para mejorar su performance. La burbuja electrónica para tener una referencia de la inclinación del equipo, el IMU que va a compensar dicha inclinación y obtener datos precisos en su proyección inclinada, obteniéndose buenos resultados, y el termómetro que va a permitir al equipo monitorear su temperatura y hacer ajustes de temperatura con tal de mejorar la actividad del equipo. Interacción con el receptor Galaxy G2. La interacción en el entorno físico y virtual que nos proporciona SOUT son intuitivos para el usuario, con un solo botón que va a permitir configurar varias opciones para poder obtener operatividad con el equipo, con indicadores 5 LEDs que van a permitir ver el estado y tomar decisiones por parte del usuario, un entorno web que va a permitirse conectarse tanto por Wi-Fi como por USB para configurar el equipo en su totalidad y su complejidad. Y finalmente, el iVoz o la interacción de voz de manera natural que va a realizar el equipo para informarnos sobre su estado, el modo de trabajo u otras configuraciones que podamos realizar con el receptor Galaxy G2.